ya estar aquí. Qué gusto ver a cada uno, hermanos. Gracias a Dios que nos da oportunidad, nos da el querer como el hacer para venir. Y vamos a clamar a nuestro Dios, vamos a rogar que Él dirija en esta mañana todo lo que hagamos y vamos a orar. Por favor, Jera, ¿podrías guiarnos? Oremos, hermanos, por favor. Padre, gracias, mi Dios, por este día, por tus bendiciones, Padre, que por la rapidez del momento, del ajetreo del día a día, no vemos tu gran obra reflejada en cada momento de nuestras vidas, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de los que vienen en camino, Padre, traerles con bien. Padre, dales paz a su corazón. Dales esa necesidad de escuchar tu palabra, de estar en ti, Padre, de ser luz para cada las personas que están en esta tierra, familias, hermanos, amigos. Padre, sigue guiándonos, Padre, en tu palabra. Derrama tu gracia sobre nosotros. Gracias, Padre, por ese amor incondicional que tienes ante nosotros y diste a tu Hijo, lo mandaste morir para derramar esa sangre que es la única que nos puede limpiar y poder tener comunión contigo, mi Dios. Gracias, Padre, te damos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por todo ello. Y nuestro Dios, su carácter, su amor, su fidelidad, santidad, Él es incomparable. Vamos a cantar esta alabanza. Te invito a que le cantemos fuerte, ya la conocemos, hermanos. Cantemos Incomparable. Que honre el valor de tu gloria, ni que pudiera expresar tu incomparable belleza. Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos,
disfrutar también, hermanos, de esa gracia de nuestro Dios, una gracia, un favor inmerecido a nuestras vidas. Y cantemos, hermanos, sublime gracia, sublime gracia.
Estamos listos con las escrituras ahí en sus manos. Estemos listos para escuchar la voz del Señor y obedecerle también. Que el Señor cree en nosotros un corazón humilde, dispuesto a oír, dispuesto a hacer. Creemos que la palabra de Dios es verdad, es perfecta, que genuinamente es Dios hablando a nuestras vidas, que es vigente, que es sin error, y que por eso podemos confiar en ella de manera plena, porque es la voz de Dios. Les invito a que vayan conmigo a Juan capítulo 15. Hemos ido estudiando en esta porción y hablando acerca, o tomando como ejemplo, ¿verdad?, la imagen de la vid y los sarmientos. Cristo dijo que Él era la vid, Él era el tronco, y los sarmientos, esas ramas que son para producir frutos, son los hombres. Ha venido explicando cómo el sarmiento, la rama que no está vinculada a Él, será quitada y echada al fuego. Ha hablado de que esas sarmientos que somos los hombres, que estamos fijos a Él, que son los creyentes que han confiado en Él, necesitamos permanecer en Él y tenemos la responsabilidad de dar fruto. Ahora, el Señor está usando este ejemplo de manera permanente, explicando con un ejemplo que ellos podían entender fácilmente la vida de la persona que tiene que estar dependiente de Cristo, relacionada con Él y con un propósito en específico. Y todavía, sin salir de esta imagen, quiero que veamos los últimos versos en los que trataremos de esta manera el pasaje como vid y sarmientos. Y en estos versos, del versículo 11 en adelante al versículo 17, quiero que veamos, para concluir este tema, de alguna forma, aunque él sigue hablando y lo continuaremos estudiando, cómo es que el sarmiento alcanza la plenitud. O dicho de otra manera, hablaremos hoy de la plenitud del sarmiento. Y traduciéndolo a la imagen que él utilizó, la plenitud del hombre. ¿Cómo es que puede ser alcanzada la plenitud del hombre? Vaya conmigo entonces, versículo 11 al versículo 17, y leo, y ustedes pueden ir comprobando en lo que voy leyendo en sus Biblias y al frente para que podamos seguir la lectura. Dice el texto en versículo 11, estas cosas, lo que acaba de decir previamente, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos o esclavos, que es el término usado aquí. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Esto les mando, y vuelve a terminar con estas mismas palabras, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo es que el sarmiento en una vid puede estar pleno y dar frutos? Y podríamos decir estar feliz, aunque estamos hablando de una rama que no tiene un sentimientos o un alma. Y sabemos que el Señor está hablando de Cristo y los hombres. Particularmente Cristo y los que están vinculados con Él, que son los que han creído, los que obedecen, los que le aman, y ha dado varias evidencias en estas partes que hemos leído. ¿Cómo es que ese sarmiento puede alcanzar y estar pleno? ¿Cómo puede una persona sentirse satisfecho? Y vamos a ver aquí en estos pequeños versículos por lo menos 4 aspectos importantes para que una persona pueda estar plena y pueda experimentar esa plenitud. ¿Qué es lo que sucede en su vida?
En primer lugar, lo primero que vamos a hablar es que la plenitud del sarmiento se logra al experimentar completo gozo, felicidad, satisfacción. Un sarmiento está pleno si está gozoso, si está feliz. Como dice aquí, si está completamente gozoso. Nota lo que dice el verso 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Esta frase, que el gozo sea perfecto, se refiere a que alcances el gozo pleno. Ahora, interesante. El Señor les ha estado hablando de algunas indicaciones, algunas instrucciones, algunas evidencias que deben estar en la persona. Les ha explicado que son por sí mismos incompetentes. Nosotros somos incompetentes por nosotros mismos para agradar a Dios y realmente para llegar a hacer las cosas correctas en cualquier sentido. Nos ha enseñado que si no dependemos de Él, nada podemos hacer y por tanto somos dependientes del Señor. Nos ha hablado que tenemos una obligación: dar frutos abundantes y visibles. Ahora, el Señor dice en este verso 11, esto que te he dicho es para que tengas gozo completo. Experimentar gozo completo. Tengo unas preguntas. ¿Estás satisfecho en esta mañana? ¿Estás satisfecho? ¿Qué crees que te falta para ser completamente feliz? ¿Qué necesitas hacer? O dicho de otra manera, ¿qué meta te falta por alcanzar para que entonces te puedas sentir satisfecho? Todos hemos pasado esta semana y ha sido una semana de luchas, y ha sido una semana de dificultades, y ha sido una semana en la cual tú has pecado y yo he pecado y ha habido situaciones en nuestra vida que han sido indeseables. ¿Te has sentido insatisfecho? Siendo honestos, hermanos. Bueno, ahí está. Siendo honestos, hermanos, yo llegué a un punto en esta semana de insatisfacción, de no sentirme pleno y comenzar a buscar esa plenitud y satisfacción en diferentes cosas. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué meta te falta por alcanzar para sentirte satisfecho? Bien, el Señor entonces nos dice en este verso 11, lo que te he hablado tiene el propósito de que tu gozo, de que mi gozo esté en ustedes y que su gozo entonces sea pleno. Lo que el Señor nos ha indicado es para que nuestro gozo sea como el de Cristo, un gozo perfecto. Ahora, quiero que estudiemos brevemente cómo es que Cristo fue completamente feliz, satisfecho, que su gozo fue pleno. ¿Cómo es que Él llegó a ese punto? Vamos a darnos cuenta, verso 10, ahí versículos anteriores. Vean lo que dice en el verso 10. Si guardan mis mandamientos, lo que Él está enseñándote a través de la palabra, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y ¿qué dice? Y permanezco en su amor. La satisfacción de Jesús era y radicaba en cumplir la voluntad del Padre. Cristo fue satisfecho completamente, su gozo fue perfecto y dice, yo quiero dejarles el ejemplo de mi gozo en ustedes. Les doy estas indicaciones para que también su gozo sea perfecto, es decir, alcancen completa satisfacción. Pero me explica que es a través de cumplir la voluntad de Dios, no la voluntad personal. Nota lo que dice el capítulo 14, un poquito atrás, ahí mismo en Juan, versículo 28. 14:28. Él les está diciendo que Él va a partir, va a morir, se va a ir. Y entonces en el 28 les dice, oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran,
se regocijarían. Es decir, estarían completamente gozosos, completamente felices, completamente satisfechos. Les está diciendo, no están ustedes satisfechos completamente. Pero Cristo estaba completamente satisfecho, porque miren lo que dice enseguida. Deberías regocijarte. ¿Por qué? Porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. ¿Cuál era la satisfacción de Cristo? Hacer cumplir la voluntad de su Padre. Por eso, instantes después, solamente minutos después, cuando está en el huerto de Getsemaní y el Señor comienza en su humanidad a meditar en lo que acontecería, en que cumplir la voluntad del Padre implicaba ser tomado en mano de pecadores, ser ultrajado, ser lastimado, ser muerto por ellos. Pero no solamente eso, sino que cumplir la voluntad del Padre implicaba que la ira de Dios mismo, su justicia, fuera descargada sobre Cristo a favor de los que en un futuro se arrepentirían. Cristo sabía que la ira de Dios vendría sobre él. Al contemplar todo este panorama, él cae de rodillas en el huerto de Getsemaní y le dice, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. El término cáliz o copa es usado en el Nuevo Testamento, en las Escrituras, en referencia a la ira de Dios, derramada como un vino cuando el Señor lleva a cabo sus actos justos contra el pecado. Y le dice, si es posible que ese cáliz de tu ira yo pueda pasar de ello y no saborearlo. Pero ¿cómo terminó la oración? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo les hace ver a los discípulos que la plenitud de una persona radica en obedecer y cumplir la voluntad de Dios. El profeta Isaías, acompáñenme por favor a Isaías 53. Este capítulo es llamado el Evangelio de Isaías, porque Isaías, casi 500 años antes de Cristo, profetizó con toda claridad, como si estuviera presente, los sufrimientos que Cristo padecería. Y entonces, nota lo que dice Isaías capítulo 53. Pero quiero que nos enfoquemos en los versículos versículo 10 del capítulo 53. Muy bien, previamente se describe todo lo que él le pasaría al morir. Y luego dice el verso 10. Pero quiso el Señor, Jehová el Padre, quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor, del Padre, de Dios, en su mano prosperará. Lo que está diciendo este primer verso que estamos leyendo es que el Padre puso en las manos de Cristo la voluntad de Él y Cristo era quien la tenía que cumplir. Y dice entonces que Él iba a llevarlo a cabo y al terminar lo que sucedería es que la voluntad de Dios fue cumplida plenamente. Cristo hizo lo correcto, obedeció al Padre. Aunque esto implicaba, como dice el versículo ahí, quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cristo lo sabía y Él quiso hacerlo. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona, en este caso la persona de Cristo, lleva a cabo la voluntad de Dios? Versículo 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Hay dos cosas en este verso. Al momento que Cristo muere, padece, sufre, muere y resucita, en ese momento Él lleva y carga las iniquidades de aquellos que salvaría. Nosotros podemos decir con toda seguridad que al creer el Evangelio, mis pecados fueron cargados sobre Cristo y yo ya no voy a pagar por mis pecados. Ya no hay condenación, ya no hay deuda, yo no voy a ir al cielo, yo no voy a ir a ningún otro lado
a pagar mis faltas que haya cometido. Cristo las cargó en mi lugar. Ya no hay condenación. Han sido olvidadas las pasadas, presentes y futuras. No hay juicio para el que ha creído el Evangelio, porque Él las cargó. Ahora, en este verso dice que al cargar con este pecado, nos justifica. Pero dice el inicio del texto, 11. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. La pregunta es, ¿qué trajo satisfacción a su corazón? ¿Qué fue lo que trajo satisfacción a su corazón? Bien, algunos han sugerido que la satisfacción en el corazón de él fue al ver los resultados de su muerte en las almas salvas. Y está bien, podemos entender que él tenía dentro de su propósito y su mente la salvación de aquellos que un día estarán con él por la eternidad. Y él puede ver el resultado y gozarse. Pero ¿sabes? La primera parte del texto, cuando dice que a pesar de haber sido afligido, él vio el resultado de ello y quedó satisfecho. ¿Sabes qué fue lo que trajo satisfacción al corazón de él? Haber cumplido la voluntad de su Padre. El Padre quedó satisfecho. Cristo dijo, consumado lo es, y Cristo quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque hizo lo que el Padre le puso en sus manos. Cristo entonces, al estar con sus discípulos, les dice, lo que quiero es que tengas vidas satisfechas, plenas, abundantes. Pero esto radica en lo que te he dicho, que dependas de Él, que le obedezcas, que cumplas su voluntad, que des fruto. En eso encontrarás la verdadera plenitud del gozo. Felicidad. Te dejo mi gozo. Te muestro por qué he estado satisfecho, con la intención de que tú también puedas lograrlo. La satisfacción del alma no se encuentra en cumplir tu propia agenda, tus propios planes, tus propios proyectos, tus propios anhelos, tus propias ansiedades y deseos. No van a satisfacer tu alma. Nos leía nuestro hermano Jorge hace un momento en Eclesiastés capítulo 12. Y no vamos a ir para allá, fue una lectura extensa, pero creo que prestamos atención. ¿Y cómo califica la vida a Salomón? El rey más poderoso de la tierra, el que dice la Escritura que en su época la plata era menospreciada en la ciudad, porque él traía tanta plata y oro a la ciudad, que casi tú la podías considerar como piedras. Tú podías salir y ver plata y era algo insignificante. Era tan glorioso su reinado por la bendición de Dios. Alcanzó lo que ningún rey alcanzó jamás. Tuvo más de 1000 mujeres, que era una manera de demostrar poderío de un rey. Esto no justifica que lo haya hecho de manera correcta y las consecuencias fueron evidentes en toda su vida. Dice que se entregó a todos los placeres que hay en la tierra. Estudió, hizo disertaciones acerca de animales, de plantas. Fue el hombre fuera de Cristo más inteligente que ha pisado la tierra. Haz un lado a Einstein, haz un lado al filósofo poeta Darwin, no científico. Haz un lado a muchas de esas personas y ve a Salomón como el hombre más sabio antes de Cristo o debajo de Cristo. Disfrutó todos los placeres, dice que el vino, la alegría, la risa, la fiesta, y termina el libro diciendo, vanidad de vanidades. Es decir, todo es vacío. Su alma estaba insatisfecha. Su corazón seguía anhelando algo que no podía alcanzar. Trató de cumplir su agenda y lo llevó a cabo a creces, pero acabó insatisfecho. Porque tu satisfacción no la vas a encontrar en cumplir lo que tú crees que necesitas. Tu satisfacción y la satisfacción de todo hombre es cumplir la voluntad de Dios. Por eso cierra Eclesiastés 12 diciendo, gritando a sus hijos que ya no lo escucharon porque fueron perversos cada uno de ellos.
les grita y les dice: por eso, hijo mío, todo el discurso oído al final es este. No hay fin en hacer muchos libros. El estudio de la carne es el estudio es fatiga de la carne. El fin de todo lo que te he dicho es esto: hijo, teme a Dios y obedécele, porque eso es el todo del hombre, la plenitud para lo que fuiste creado. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que dicen por ahí, ¿verdad? Dame chance de investigar primero a mí. Decía alguien: no necesito meter la cabeza en la coladera, ¿verdad? En el drenaje, para saber que va a apestar. Lo sabes, pero quieres experimentarlo. Y el resultado va a ser igual. El mismo Salomón dijo que todo es un círculo, que lo que fue es lo mismo que será. Lo que será ya fue. Las cosas que pasan en la vida del hombre no son nuevas. No hay nada nuevo debajo del cielo. Pero quieres hacerlo, ¿verdad? El resultado será el mismo. El pecado te corromperá, te limitará, te nulificará. Insatisfacción será tu fin. Y si tú no te vinculaste con Cristo por la eternidad en el infierno, aunque hayas alcanzado lo que tú crees que necesitas para estar satisfecho. Juan el Bautista, un profeta del Señor que vino antes de Cristo para preparar el camino a la venida del Señor al pueblo de Israel. Note por favor lo que dice en Juan. Juan el escritor no es Juan el Bautista, sino Juan el discípulo. Pero aquí narra partes de la vida de Juan el Bautista. Y note lo que dice Juan capítulo 3. Juan el Bautista tuvo un impacto importante sobre el pueblo de Israel. Él venía para predicar que el reino se había acercado, que el Mesías estaba ya en la tierra. Y tuvo muchos seguidores. Mucha gente le hizo caso, lo seguían por multitudes también. Y entonces, Juan 3:26, unos de sus seguidores de él llegan y le dicen, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, que significa maestro, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, ¿quién era este? Jesucristo. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se los presentó, pero nadie lo conocía. Entonces le dicen estos discípulos, con él, esa persona está bautizando y todos van a él. De alguna manera había un celo allí, ¿verdad? De parte de sus discípulos, es decir, nos está ganando terreno. Y en lugar de venir con nosotros, que fue lo que estaba pasando en los primeros años, ahora se están yendo con él. Pero nota por favor lo que dice Juan el Bautista. Versículo 24. Versículo 27. Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. En primer lugar, reconoce lo que tú y yo tenemos que reconocer. Si tenemos vida, si tenemos cualquier cosa de posesiones, si tenemos inteligencia, si tenemos fuerza, si tenemos habilidades, si tenemos economía, si tenemos lo que tengamos, todo nos ha sido dado de arriba. ¿Recuerdas? El sarmiento depende de la vid. Depende de... Bien, le dice Juan, en primer lugar, no pude recibir nada que no me fue dado del cielo. Ahora 28. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Les dice a sus discípulos. Y entonces pone un ejemplo. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. El ejemplo de una boda, ¿verdad? El que tiene más gozo en ese momento de la fiesta es el novio. Pero todos los que le acompañan se gozan en el gozo del novio. Ellos están felices por el novio. Él es lo primordial, él es lo esencial. En la fiesta no soy yo el centro de atención, sino él y la novia.
Y dice Juan el Bautista, así ha sido y así es. Tú no eres el centro del universo. Tú no eres el punto crítico de esta vida. Tú no eres el punto esencial por el cual las cosas funcionan. El universo no gira alrededor tuyo ni mío. Hay alguien que es central en toda la historia y lo será por la eternidad. Y este es Jesucristo. Él es el centro. Tú eres quien tiene que venir a Él. Él es lo primordial. Él es lo más importante. Él es el propósito de todo lo creado. Y si seguimos con esta idea, Él es el propósito de que tú tengas vida. Tú y yo tenemos vida para su gloria, para servirle, para obedecerle, para entregarnos a Él. Y entonces les dice, el mismo versículo 29 dice, cuando termina, dice, se goza en gran manera con la voz del novio. Luego dice enseguida, y por eso mi gozo se ha completado. Juan el Bautista dice, estoy satisfecho. Estoy feliz. En otras palabras, no me falta hacer ni alcanzar nada para estar pleno, ya lo estoy. ¿Por qué? Es necesario que Él crezca, dice el verso 30. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Es necesario que Él tome la preeminencia y que yo desaparezca de la escena. Pero estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque Juan había cumplido la voluntad de Dios para la cual Juan fue creado. Dice Juan, yo vine a preparar camino para Él. Ahora Él está aquí, yo estoy satisfecho. La razón de nuestra falta de satisfacción es porque no estamos cumpliendo la agenda de Dios, sino la tuya misma. Y siempre estarás, y siempre estaré insatisfecho. Entonces comenzamos a buscar en cualquier otra cosa lo que me pueda satisfacer. Ya sea el pecado, el estudio, el trabajo, el matrimonio, cualquier cosa creada. Queremos usarla como el medio de nuestra satisfacción. Jamás lo lograrás. Los vicios y cualquier otra cosa que te puedas imaginar te dejarán vacío. Pero si vienes a Cristo y entiendes que tu propósito es servirle y glorificarle, entonces podrás experimentar la plenitud de gozo en tu vida y en mi vida, obedeciendo al Señor. En esta semana, después de muchas cosas que se tenían que pensar, hacer, dice Miguel Núñez que lo único que no es reciclable es el tiempo. Y perdemos el tiempo cada día en muchas cosas tan vanas, tan ligeras. Pero aún así, el tiempo está corriendo y tenemos que estar viviéndolo de alguna manera. Pero que llegué al punto en esta semana en caer y decir, no me siento satisfecho. ¿Por qué? Porque no estaba satisfecho en Cristo, sino en las muchas actividades o cosas que hacemos. Juan, al escribir su carta primera, Juan el discípulo, al escribir su carta primera a las iglesias, les enseña cuál es la causa de ese gozo pleno para cada creyente. Nota lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Les dice en su carta a una iglesia cristiana, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque Juan vio ¿a quién? A Cristo. Él lo vio con sus propios ojos. Aquí está escribiendo casi 90 años después. Muchos de sus oyentes ni siquiera habían vivido todavía cuando Cristo estaba en la tierra, pero Juan lo había visto.
Y dice, lo que vieron, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, porque Cristo fue carne real. Esto escribimos acerca del verbo de vida, es Cristo. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros, es decir, Cristo. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. ¿Estás relacionado con Cristo? ¿Él es tu amo? ¿Le has reconocido en tu vida como el único Señor de ella? ¿Has abandonado tu pretensión y has venido a Él pidiéndole perdón por tu pecado y buscando que Él te perdone y cumplir su voluntad? Dice Juan, lo que te he escrito acerca de Cristo y nuestra relación con Él es para que tu gozo esté pleno. ¿Estás satisfecho? ¿Qué te falta? Tu gozo no está en tu esposa. Tu gozo no está en tus hijos. Tu gozo no está en ninguna otra relación. Si no está en primer lugar en la relación más importante que debes tener, la cual es Jesucristo. Ahora, la plenitud del sarmiento radica al experimentar el gozo completo que solo puede hallar en Cristo. Solo en Él. La satisfacción del sarmiento se encuentra también al experimentar el amor sublime. Regresa conmigo, por favor, a Juan capítulo 15. Verso 11, leo nuevamente, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. 12, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. La plenitud del sarmiento entonces radica al experimentar el amor sublime. Hermanos y oyentes, amigos, la vida cristiana siempre es una vida en comunidad. Siempre. Es llamada por Pablo, por Pedro y por el escritor del libro de la carta a los Hebreos como la casa de Dios. ¿Y a qué se refiere? No es este lugar con 4 paredes, sino que se refiere a la familia de Dios. Efesios capítulo 2, vaya conmigo, versículo 19. Hablando de la familia de Dios. Note lo que dice, por favor, Efesios 2, 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Solamente aquellas personas que han creído el Evangelio, el Señor los ha vinculado a Él. Usando este ejemplo, los ha añadido a su familia, en la que Él es el Padre y nosotros somos sus hijos. Es la familia de Dios. Dice este texto, cuando vienes a Cristo, ya no eres extraño para Él. Si no has venido a Cristo, eres extraño para Él. Y Él un día tiene que decir, no te conozco. Eres extraño para Él. Pero al creer el Evangelio, arrepentirte y venir a sus pies, dice, ya no eres extraño, sino Él te añade a su familia. La vida cristiana es en comunidad, la familia de Dios. Y el padre de familia puso el ejemplo de cómo esta familia funciona. ¿Cómo funciona esta familia que el Señor ha formado? Él enseña en el verso 13 de Juan capítulo 15, en donde estamos, el texto base que vamos a seguir ahí estudiando, nos pone el ejemplo, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Esta familia funciona en base al amor sublime.
¿Cuál es el amor sublime manifestado en Cristo? Que Él padeció en lugar nuestro. La ira que tú y yo deberíamos recibir, la recibió Él a nuestro favor, para podernos añadir a su familia. Ninguno tiene un mayor amor que este, uno que pone su vida por otros. Y habla de amigos, porque se está refiriendo a los miembros de esa familia. Ahorita explicaremos ese punto, pero la mayor demostración de ese amor fue su sacrificio. Dijo alguien, un escritor y comentarista bíblico, el sacrificio propio es la demostración culminante del amor. Hermanos, vivimos en comunidad, no me refiero a la sociedad, nos referimos a la iglesia. La iglesia es el centro de la sociedad en este mundo, la iglesia de Cristo. Y dice que esta familia debe funcionar con un amor como Él nos ha amado. Lean por favor ustedes en su Biblia el verso 12 fuerte. Lean el verso 12 fuerte. ¿Qué dice? Otra vez, no dejen al hermano Jorge solo, por favor. Verso 12, fuerte. ¿Dice? Como yo os he amado. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El sacrificio propio es la demostración culminante del amor. Al estar en comunidad, hermanos, y como somos egoístas por naturaleza, exigimos ser amados. Estamos observantes para ver quién manifiesta amor por mí. Ahorita no está mi hijo, luego lo uso mucho de ejemplo, ¿verdad? Pero aprendo de él y lo comparto. No es la intención avergonzarle. Pero en alguna ocasión me ha dicho, es que nadie me ama, ¿verdad? Entonces le digo, mira, lo que sucede es que tú crees que nadie te ama como tú crees que debes ser amado. Porque tú exiges. Porque tú tienes una expectativa y tú dices, yo debería ser amado de esta forma, debería ser tratado de esta manera, debería... Es cierto, hermanos, es cierto que tenemos expectativas y anhelos, y más en el matrimonio deseamos tener en la otra persona la fuente de ese amor de manera palpable y física. Claro que sí, pero la base del amor sublime y lo que nos va a traer una satisfacción, plenitud en nuestra vida, es experimentar ese amor, pero ese amor es un amor sacrificial. Es que tú dejes de pensar en ti mismo y te sacrifiques por el otro. Y en primer lugar está hablando del pueblo de Dios. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Yo di mi vida por ti. Más grande muestra de amor por tu hermano es que tú no pienses en ti, sino que tú otorgues tu vida en favor del otro. Si nosotros en comunidad, cada uno nos enfocáramos en cómo amar a mi hermano, y mi hermano se enfoca en cómo amarme a mí, ¿te imaginas qué clase de iglesia tendríamos? Pero tomamos una posición pasiva y pensamos, yo debo ser amado, aquí estoy, ámenme mucho. Y si no me muestran amor, entonces me siento mal, entonces me mantengo en una actitud rejega, como dice mi padre, porque deben amarme. No, tú ama, sacrifícate. Esta experiencia del amor que hemos experimentado los que hemos creído el Evangelio, del amor de Cristo por mí, muriendo en la cruz en mi lugar, que yo debería de haber muerto, no solo se debe experimentar de forma vertical en mi comunión con Dios, sino que debe ser una práctica en mi comunión horizontal, primero con la familia de Dios. ¿Quieres estar pleno? Ama a tus hermanos de la iglesia. Mira, luego desordenamos esto. Y amamos al mundo porque se va a ir al infierno, decimos. Y es cierto, ¿verdad? Si no creen en Cristo, sucederá. Y es cierto que dice, ama a tus enemigos. Pero es muy claro en este texto que nos dice, en primer lugar, debes amar al pueblo de Dios. Allí es donde radica tu esfuerzo. Y cuando lo haces, no te faltará amor por tu enemigo allá afuera.
no te va a faltar. Pedro y Juan eran completamente distintos. Pedro y Juan eran polos opuestos. Pedro y Juan tenían carácter fuerte. Uno quería que descendiera fuego del cielo y el otro cortaba orejas. Ambos. Y Pedro y Juan no se amaban. Aún en el último momento de vida, no vamos a ir ahí, ¿verdad? Pero para mencionarlo, usted lo sabe, en el último momento, cuando Cristo está 40 días con ellos, el Señor le habla a Pedro y le dice, ven, sígueme. Le iba a enseñar, le iba a mostrar algo en especial. ¿Y quién venía detrás? Juan. Porque no se despegaba de Cristo. Y voltea a Pedro y le dice, ¿y qué de este? ¿Verdad? ¿Me hablaste a mí? ¿Este qué? Y Juan dijo, pues ¿qué? ¿Verdad? O sea, porque no vemos que él se movía a ningún lado. Él siguió, él era así también, y era el más jovencillo. Dicen que tenía quizá unos 15, 17 años. Pedro era un viejo ya, casado con suegra, y todo lo vemos en la Escritura. Era más grande que Cristo. Y Juan allí, bien, ¿qué sucedió en ellos? Cuando el Espíritu viene a sus vidas, cuando pasan a través de la prueba de fuego, de haber perdido a Cristo, de ser perseguidos, de querer ser asesinados, estas palabras de Cristo se plasmaron en la mente de Juan y de Pedro. Ámense, ámalo a Él. Luego te preocupas por los demás, ámalo a Él. ¿Y quiénes eran los que estaban juntos recibiendo castigo, siendo encarcelados? Pedro y Juan. Lo vemos en el libro de Hechos. Pedro y Juan. Compartiendo celda, compartiendo azotes, porque se amaban. ¿Sabes qué? Dice que cuando los veían los líderes judíos, cuando veían esa manera de vivir de ellos y particularmente yo creo su amor, dice que les reconocían que habían estado con Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Es posible amar de esa manera? Claro que sí. No por ti mismo. Recuerda que por nosotros mismos somos incapaces de hacer cualquier cosa, dijo Cristo. Pero en la gracia del Señor y por su obra y facultades, por lo que Él pone en nuestras manos, claro que es posible. Note este texto en 2 Corintios 12, 14, por favor. Segunda a los Corintios 12, 14. Dice el apóstol Pablo, miren, esta es la tercera vez que estoy preparado para ir a ustedes y no les seré una carga. Era una iglesia un poco difícil, o un mucho difícil diría yo. Una iglesia que tenía divisiones, una iglesia que decían, yo me voy con tal líder, el otro decía, no, a mí me gusta cómo predica el otro. Y estaban siempre con pleitos, se llevaban ante los juicios, ante los tribunales, se condenaban uno al otro. Y estaban ahí los cristianos, ¿verdad? Peleándose delante de las autoridades. Dentro de la iglesia había uno que había tomado a la mujer de su padre, su padre se había vuelto a casar. Y pasó el tiempo y este joven adulto había tomado a la mujer de su padre como su esposa. Era una iglesia realmente complicada. Comenzaron a criticar a Pablo. Le decían que tenía una voz chillante y molesta. Sobre todo algunos, no todos obviamente, pero algunos estaban provocando esto en la iglesia. Decían que no era apóstol porque él ni siquiera había visto a Cristo. Era una de esas iglesias y personas que uno dice, voy a marcar mi línea y no tengo nada contra él, pero hasta ahí. Y él les dice lo siguiente, no les voy a hacer carga, porque algunos le culpaban de quitarles el dinero. Y les dice, ¿por qué? Pues no busco lo que es de ustedes, sino a ustedes. La preocupación de Pablo era ellos. ¿Notas? No él, ellos. Y les dice, porque los hijos, pone un ejemplo, no tienen la responsabilidad de atesorar para sus padres, sino los padres para sus hijos. Y yo
con mucho gusto gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré por sus almas. Si los amo más, ¿seré amado menos? Dice el apóstol Pablo, no importa. Yo estoy dispuesto a gastarme a mí y gastar lo mío por amor a ti, aunque tú no me ames. ¿Notas el amor sublime de Cristo? Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué estabas haciendo por Él? Piénsalo. Pues todavía ni nacías. ¿Qué estabas aportando para Él? Nada. Pero Él estaba cargando tus pecados sobre el madero y la ira de Dios. El amor sublime se enfoca en el sacrificio personal por el bien de la otra persona. Ámense como yo los he amado. Se requiere renunciar a nosotros mismos. Renuncia. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón la iglesia, tu iglesia? ¿Qué lugar ocupa en tu corazón? He dicho esto varias veces, hermanos. Y no se puede lograr nada más por pedirlo, pero es muy probable que tus amigos no estén en este lugar. Pero ¿sabes de quién es el problema? ¿O la razón del problema? Eres tú. Porque no has querido que tus amigos estén en este lugar. Porque tus amigos no son los que, espero que lo veas de esta forma, tus amigos no son los que te dan cosas. Tus amigos son los que tú has decidido amar. Esos son tus amigos. Le dice Cristo, ya no te llamaré siervo, sino amigo, porque yo te he dado todas las cosas. No es que le dimos a Él nada. Él nos ha dado. ¿En dónde? ¿Dónde están tus seres amados? Hipócritamente puedo decirlo, pero también el Señor conoce mi conciencia. Que ustedes son mi familia. Los que he visto que han venido al Señor y hemos crecido juntos y los de la iglesia. Carly lo sabe, Santi, les he dicho a ellos, ahí está tu abuelo, ahí está tu abuela, ahí está tu hermano, tu hermana, tus amigos. Es que no tengo, sí, allí están ellos. Yo anhelo que ese sea el sentir de ellos un día. Se requiere renunciar por los demás. Ahora, quiero terminar por el tiempo. Me faltan 2 puntos aún. Y estamos hablando de cómo es que el sarmiento puede experimentar la plenitud. Cristo dijo, he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Y claro que habla de la vida eterna, pero creo que también habla de esa vida de gozo abundante en esta tierra. Ahora, otra manera, otra razón o necesidad para poder estar pleno es al experimentar la identidad perfecta. ¿A qué me refiero con identidad? Explico. Una de las razones principales por las que el hombre no puede sentirse pleno es porque tiene una falta de identidad. Es decir, desea tener una identidad propia, ser reconocido por ello, y se menciona de esta manera: yo deseo ser alguien. Y aunque no lo digas de esta manera, cuando tú tienes metas, planes, es porque quieres alcanzar eso y crees que eso te va a llegar a la satisfacción. Te va a llevar, a la satisfacción. Es porque tienes una falta de identidad. Consideras que al alcanzar eso serás tú, tendrás tu identidad, serás alguien. Y entonces ese es el propósito principal de una vida. Pero regresando ahí a Juan capítulo 15 que estamos estudiando, nota lo que dice el versículo 14. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Una identificación otra vez como aquella de que si permaneces obedeciéndome, quiere decir que realmente eres mi discípulo. Dice el Señor, yo di mi vida por mis amigos. ¿Quiénes son, Señor? Si tú obedeces mi palabra, si tú persistes en el camino, es porque tú eres mi amigo. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ahora, verso 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Quiero explicar, no sé si ya me estoy oyendo o no, es muchos cortes, ¿verdad? Espero que podamos terminar. Ya no sé cuál sea aquí la situación, pero
no se distraiga. En estos versos, lo que el Señor nos enseña es que todo hombre adquiere su identidad relacionado con Dios. Mira, todo hombre adquiere su identidad, todo hombre creado, adquiere su identidad por lo mismo, al ser creación de Dios. Nota por favor lo que dice Efesios capítulo 2. Ve conmigo a ese pasaje. Efesios capítulo 2. Y mira cómo identifica a las personas en este texto de manera general, a todas las personas. Efesios 2:2. Voy a leer 2:2 y 3. En los cuales, hablando de pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Es decir, anduviste en pecados, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, Satanás, en los hijos de desobediencia. Nota algo. Este texto dice que todas las personas son hijos de Dios. Pero hay que clarificar en qué sentido se está refiriendo eso. Se refiere a Dios como el Padre y sustentador. Toda la creación, todos los hombres son creados por Dios. Por tanto, en ese sentido, son y están relacionados con el sustentador, que es su Padre, que es Dios. No me refiero en el sentido espiritual, de ser Padre, Dios mi Padre, yo su Hijo y voy al cielo, como dice la Escritura, sino en una relación de creador con creación. Pero dice el texto que en esa relación hay hijos de desobediencia. El mundo adquiere su identidad, las personas, por el simple hecho de ser creación de Dios y respetar y creer en esa creación. Dios te creó a ti con todas tus características. Dios quiso que fueras hombre. Dios quiso que fueras mujer. Dios quiso que crecieras de esta manera. Dios quiso que tuvieras la vida, las facultades, los talentos que vienen innatos en ti. Dios fue el que te creó. Y en eso se encuentra tu identidad, en ser creación de Dios. Y luego das un paso más. ¿Para qué fui creado? Para que le sirvas. Sin embargo, el hombre renunció a ello, porque no le fue suficiente tal identificación. Quiso algo más. Y entonces, Romanos capítulo 1, acompáñame, versículo 18. Voy a esperar que lo tengan y que lo podamos proyectar. ¿Sí? ¿Lista? 1:18. Nota. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios está airado. En este sentido, Dios castiga el pecado, es lo que está enseñando este texto. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿De qué forma? ¿De qué forma estoy restringiendo o el hombre restringe la verdad? 19. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente adentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Está diciendo que todo el hombre sabe que Dios existe. Había un ateo que se dispuso a no enseñarle a su hija absolutamente nada de Dios. Porque la teoría de los ateos es que creemos en un Dios porque la mente, como lo dijo Freud, la mente fue la que creó a Dios. Por eso ten cuidado con la psicología. En algunos aspectos tienes que tener muchísimo más cuidado. Pero Freud, el padre del psicoanálisis, él dijo que el hombre creó a Dios con su mente. Sin embargo, la escritura, y los ateos tienen esta idea. Quieren demostrar que Dios no existe. Y él entonces determinó no enseñarle a su hija nada acerca de Dios. Pero cuando su hija creció, tenía capacidad de hablar, identificar cosas, ella misma preguntó,
¿quién creó estas flores tan hermosas? Decía este hombre que al darse cuenta de eso, al haberle inculcado desde el principio todo lo palpable solamente como lo que es real, y darse cuenta que sin una manera literal enseñárselo, la persona tiene el concepto de Dios, entonces él comprendió que el creer en Dios no es un acto solamente de la sociedad o de una religión o del mundo, y ese ateo se convierte en cristiano. El punto aquí es que dice el Señor, todos saben que Dios existe. Dios les hizo visible en sus corazones que hay un Dios y que Dios existe. Dios les hizo visible en sus corazones que un día vendrá un juicio y por eso tienen miedo a la muerte. Dios les hizo visible que ese Dios es grande, que es santo. No conocen los textos bíblicos, no saben la doctrina de la santidad como tal, pero perciben que vendrá un juicio porque son pecadores y Dios es santo. Porque lo que están haciendo entienden que no está bien ante un Dios que los creó. Todo eso lo entienden. ¿Pero qué haces? Versículo 21 dice, no tienen excusa. ¿Por qué? 21. Pues aunque conocían a Dios, decidieron, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. No fue suficiente ser creación de Dios, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y entonces, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza, en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. El hombre, en la búsqueda de su identidad, rechazan a Dios y por tanto la misma ira de Dios viene sobre ellos. Pero al final ellos siguen quedando insatisfechos. Para estar pleno requieres experimentar la identidad perfecta. Cristo, al relacionarse contigo, dice, ahora eres mi amigo. Cristiano, ahí está tu identidad. ¿Qué más necesitas? Si crees que un título universitario, joven, si crees que una carrera remunerada con miles y millones de pesos, si crees que un matrimonio perfecto, si crees que una posesión, si crees que alcanzar algo, que tus hijos o lo que sea lo alcancen, si creo que tener una iglesia de 7,000 miembros me va a traer la identidad que requiero para estar satisfecho, estoy equivocado. Mi identidad está en que soy amigo de Dios. Eso es suficiente. Por tanto, así sea que no tenga yo absolutamente nada, cuando tengo a Cristo lo tengo todo. Y eso me hace estar feliz. Eso debiera hacerme estar feliz. Esa es la identidad del creyente. Termino. Juan 17:3. ¿Por qué estás insatisfecho entonces? Dice el Señor Jesucristo, orando al Padre. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Y cuando decimos vida eterna, pensamos, nunca voy a morir. La vida abundante, plena, completa, es que conozcas a Dios. Y ese término conocer es usado en la Escritura para, por ejemplo, en los matrimonios. En la intimidad matrimonial de un hombre con una mujer, como Dios lo diseñó, él entonces utiliza este eufemismo y dice, y conoció a su mujer. Cuando lea usted eso en la Escritura, no vaya a pensar, no la conocía, ¿verdad? Se la trajeron y hasta ese día la conoció. No, se refiere a que la intimidad que ellos tuvieron es el vínculo más perfecto y hermoso en el matrimonio.
Es una relación entre dos seres que se entrelazan y se conocen profundamente. Y dice Cristo, usando esa misma palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Que tengas una relación personal con tu Padre, Cristo, Dios. Como tu amo, Señor, pero ahora como tu amigo. Esa es tu identidad cristiana. Mira, después de alcanzar todas las cosas como Salomón, si no alcanzas la plenitud, es porque no has entendido que tu plenitud está en Cristo. Quizá quieras alcanzarlo y experimentarlo, pero te puedo decir algo, ser profeta, si eres algo, al final dirás, vanidad de vanidades. Lo tenía todo. No me di cuenta. Por otro lado, puedes alcanzar todas las cosas y al final decir, nunca tuve lo más importante, que es Cristo. ¿Cómo estás delante del Señor? ¿Por qué estás insatisfecho? Vamos a orar, por favor. Señor, tú eres nuestro Creador. Y si tan solo hubiéramos hecho caso a entender que tú, Señor, eres nuestro Creador, nuestro proveedor, nuestro sustentador, hubiéramos encontrado también, Señor, nuestra identidad, porque entenderíamos que si tú nos creaste, entonces tenemos un propósito, pero desde un principio te negamos. Decidimos buscar nuestras propias glorias y cumplir nuestras propias voluntades. Y entonces lo único que sucedió es que nuestro corazón se endureció. Profesando ser sabios, nos hicimos necios y andábamos en este mundo sin Dios, sin esperanza, viviendo en pecado, pero insatisfechos. Hasta que tú, Señor, nos conociste. Hasta que a través de tu evangelio pudimos entender quién eres, por qué eres nuestro amo, que eres tan santo que no puedes tolerar el pecado y nos hiciste venir a ti arrepentidos, pidiendo perdón, nos has perdonado y ahora nos has relacionado contigo. Señor, es ahí donde podemos estar satisfechos. Experimentar el gozo pleno. Poder entonces, Señor, experimentar el amor perfecto y sublime. Poder tener una identidad como nadie la tiene al ser tus amigos, Señor, qué glorioso. Estamos experimentando la eternidad desde esta tierra, Señor. Gracias. Señor, no vamos a alcanzar plenitud cumpliendo nuestros propios planes, sino los tuyos. Que sea tu agenda, no la mía. Que sea tu voluntad, no la nuestra. Ayúdanos a entender esto. Ayúdanos, Señor, a amar a los demás. Somos puestos para llevar mucho fruto y no pudimos llegar a esa parte, Señor, pero fuimos puestos para obedecerte y amar a mis hermanos, Señor. Te ruego, Padre, que eso sea nuestra identificación en esta tierra. Gracias, mi Dios, por tantas cosas que nos hablas. Tú sabes lo que has puesto en cada corazón. Te ruego que obres, que traigas fruto para tu gloria. La honra y la gloria sea a ti siempre. Te alabamos, mi Dios, en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz
sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte y tu aguijón, el Rey resucitó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre el Salvador es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la tierra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. Oh muerte y tu aguijón, el Rey resucitó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre el Salvador es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Por siempre a él la gloria es, por siempre el Salvador es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Por siempre a él la gloria es, por siempre el Salvador es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Amén. Él es digno, hermanos. Dios les bendiga, que pasen una excelente semana. Estemos orando y nos vemos el miércoles si Dios permite. ¿Sí? Hemos concluido, hermanos.